Monumental FM. Ponemos toda la información a tu alcance Para mantenerte informado todo el día. de lo que pasa en la región, Faltan medidas de prevención. el país Y el mundo. Bien, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Estamos ya con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, José Carlos Solón, sociólogo e investigador, por aceptar esta invitación. Vamos a hablar del litio. ¿Cómo estás, José Carlos? Gabriela y yo te saludamos. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Marcelo. Es un gusto y un placer poder acompañarlos aquí en Radio Monumental. Qué gusto. Como una primera pregunta, Marce, querido, creo que esto es importante. ¿El litio es el salvavidas de Bolivia? El litio tiene y tuvo un gran potencial en Bolivia. Sin embargo, han pasado 14 años desde que hemos empezado el proceso de industrialización del litio en el país. Desde la época de Evo Morales, allá el 2009, 2008, ya se empezó a discutir sobre cómo avanzar con la industrialización del litio. Okay. Y lo que ha pasado en estos últimos 15 años es que nuestras cifras de producción son incipientes. Hemos invertido casi $1.000 millones y no producimos nada. Entonces, hubiera sido el salvavidas del país, sin duda. Sin embargo, por cómo ha sido ejecutado hasta ahora, no. $1.000 millones con muy pocos ingresos. Qué increíble. Esto es bastante complicado y existe evidentemente, ¿no? Querido José Carlos. ¿José o Carlos o José Carlos? José Carlos. José Carlos, Está perfecto, perfecto. como gusten. Existe una denuncia, ¿no? Con los contratos de litio. Bueno, se puede hipotecar los recursos hídricos, también promueve postergar aprobaciones legislativas. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Qué nos dices respecto a todo esto? El problema que hemos tenido con el litio en los últimos meses en el país es que YLB, desde hace ya varios años, viene realizando convocatorias internacionales, ¿no? Okay. Se ha sentado con diferentes empresas, diferentes actores internacionales, con distintos grados de experiencia en la industrialización del litio, y pues lo que ha sucedido principalmente es que se han firmado primero convenios, y estos convenios vienen siendo firmados y confidenciales desde el año 2023, si mi memoria no falla, ¿no? Con el curso del tiempo, entre 2023 y 2024, estos convenios se han convertido en contratos. Y el año pasado se han firmado 2 contratos. Un contrato con una empresa rusa que se llama Uranium One Group y un contrato con una empresa china que se llama CBC, ¿no? Estos 2 contratos... O sea, 2 contratos se han firmado. Correcto. Una con una empresa china y una empresa rusa. Así Ok. es. ¿Ya? Uno con China, uno con Rusia, ¿no? Okay. Estos 2 contratos son importantes porque implican la implementación de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni, ¿no? Hay muchas formas de extraer. El litio está en muchos lugares en el mundo, por ejemplo. El litio está en la roca y se llama pegmatita. El litio también está en el océano. No puede extraer el litio de los océanos. Pero nosotros en Bolivia tenemos salares, donde todos los salares, y no solo el salar de Uyuni, también el salar, por ejemplo, de Coipasa, que está más en Oruro, tienen concentraciones de litio, ¿no? Entonces son aprovechables de cierta forma. Y el problema que hay ahí es que esta extracción directa de litio es una nueva técnica, es un gran paraguas extracción directa de litio, que lo que propone a grandes rasgos es acelerar los tiempos de producción y mejorar los niveles de concentración. Que en Bolivia nosotros hemos apostado, para que más o menos tengamos una idea, por la evaporación solar, ¿no? Por concentración, por evaporación solar. Este es un procedimiento que demora mucho tiempo. Entonces, la extracción directa de litio que propondrían estos 2 contratos nos acelerarían, digamos, la producción a nivel anual y tendríamos una mayor cantidad con mejor calidad, ¿no? Es un poco a grandes rasgos y para ir relativamente rápido. Es lo extracción de litio y venta al exterior, ¿es la idea? Exacto, lo que se hace es... Directo, o sea, no, sin procesar nada. Hay un procesamiento porque tienes que pasar por diferentes procesos. Yeah. Tú llegas a producir carbonato de litio. Yeah. El carbonato de litio, por ejemplo, llega a ser grado batería y es el carbonato que está en tu celular, por ejemplo,
o en la batería de la computadora. Es un carbonato de litio. Pero litio. ya es industrializado. Eso ya cuando está en una célula de batería, sí, es totalmente industrializado. Pero el componente ya muchas veces, en algunos casos, puede salir ya directamente de un proceso de producción del salar, ¿no? Eso se ha visto en otras realidades y en países vecinos, es lo que la tendencia implica y muestra que va a ser. Mucha de la refinación del litio se hace en China. Las estimaciones al 2030 es que más del 60%, según la Agencia Internacional de Energía, del litio se va a procesar en China, ¿no? Ellos concentran el refinamiento de muchos de los minerales para la transición energética, donde el litio es importante para las baterías de los celulares y las baterías de los autos. Entonces, un poco dónde avanza estos contratos. Estos contratos avanzan en una intención de generar un proceso de industrialización un poco más acelerado, que viene siendo muy lento. Como les decía, hemos gastado $1.000 millones en piscinas y en otros elementos, pero no hemos logrado producir mucho. Y la extracción directa de litio vendría como un salvador. Entonces, China y Rusia serían los salvadores. No obstante, estos contratos tienen muchas observaciones. ¿Cuáles son las principales? Para mí la principal observación es que en ambos casos se trata de más o menos $1.000 millones por contrato, en los cuales estos $1.000 millones tienen que ser reembolsados, ¿no? Son una deuda. Pero no solo son una deuda, porque tú... O sea, las empresas invierten eso. Invierten, pero tú les vas a devolver hasta el último peso que hayan invertido. Claro. No es una inversión. Eso es un préstamo, no es una Es inversión. como un préstamo, exacto, ¿no? Y luego de que ellos inviertan y construyan, porque uno invierte para construir la planta, por ejemplo, ¿no? Para poner la tecnología. Pero una que hagan este procedimiento, ¿no? El contrato y ambos contratos establecen de que se va a contratar a las empresas para que hagan la operación. Y por hacer la operación, también se les va a reconocer. Es decir, tú les vas a pagar tu deuda de los $1.000 millones y luego les vas a pagar por operar, ¿no? Por hacer la operación y mantenimiento de las plantas que vayan a construir. Y finalmente, ¿cómo les vas a pagar? Según lo que dicen los contratos, se les va a pagar en especie, o sea, les vas a pagar en carbonato de litio, ¿no? ¿Y qué van a hacer ellos con este carbonato de litio? Pues lo van a llevar, dependiendo, ya verán dónde, pero en el caso de China, lo más seguro es que será a la China, ¿no? En el caso de Rusia, es muy probable que ellos también vayan a llevárselo, pero se lo van a llevar, van a pagar un precio que es un precio internacional, que eso no es algo negativo, pero como ustedes ven, les vamos a pagar una primera deuda, y mientras les vamos pagando la deuda, les vamos a $1.000 millones, les vamos a ir pagando el costo operativo, porque ellos van a operar. Entonces, es un poco extraño que en un modelo soberano se plantee en el fondo algo semejante, ¿no? O sea, es una deuda, no es un contrato, no es una inversión, ¿no? No es a su propio riesgo. Ellos van a invertir en función de que se aprueben ciertos planes ciertos planes y ciertos estudios, pero se les va a devolver absolutamente todo. Hay mucho dinero en juego y el dinero ya empezó a correr antes en realidad, desde estos convenios. José Carlos, el contrato actual que hay con China, ¿cuán bueno y cuán malo es? El contrato con CBC, y es algo importante que escuche la audiencia, es un contrato bastante negativo, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque no es claro sobre muchos elementos, ¿no? Uh-huh. No es claro sobre la cantidad de recursos hídricos que se van a utilizar, ni de las microcuencas que se van a utilizar. Estas microcuencas se encuentran dentro de tierras comunitarias de origen, dentro de tierras colectivas indígenas, ¿no? Uh-huh. De la TCO Nor-Lipes. Y de ahí se va a extraer, se va a bombear agua, y por esta futura extracción ya debieron haberse realizado procesos de consulta previa, libre e informada, como mandata la ley y la Constitución, ¿no? Y sin embargo, no se han realizado procesos de socialización, se tienen permisos muy escuetos sobre la exploración, sobre los recursos, pero no hay una transparencia clara de YLB y de la empresa sobre cuáles van a ser realmente los usos industriales, ¿no?
En segundo lugar, hay un problema en el contrato con CBC, que es un problema relativo a las regalías. Porque siempre hablamos de litio y decimos, pucha, podría ser nuestro salvavidas, digamos, Exacto, ¿no? claro. ¿Cómo podrías ayudarnos, no? Litio, ¿en qué medida va a generar ingresos para el país? Y pues el gran problema que tenemos es que obviamente vamos a recibir ingresos por diferentes impuestos y qué sé yo, pero nuestra regalía actualmente, según la ley, es del 3%. Y desde hace ya más o menos unos 5 años, 4 años, diferentes actores quieren que se incremente la regalía, porque 3% es muy poquito. Si digamos una tonelada vale 100 pesos, ¿no? 3% son 3 pesos. Y resulta que para los municipios, porque la ley dice, una partecita de estos 3 pesos va a ir para municipios, otra partecita va a ir para gobernación. Y la partecita que va a ir para los municipios, si fuera 100 pesos, es 45 centavos. Entonces, mísero. Entonces, desde hace años que se viene diciendo, cambiemos las regalías. Y el problema es que el contrato establece en la cláusula 14, en su parágrafo U, 14.2, parágrafo U, dice que en el fondo YLB tiene que hacer sus mejores esfuerzos para no modificar la regalía, ¿no? Un lado. Si es que se modifica la regalía, YLB tendrá que compensarle la diferencia. Y si es que no puede compensarle, la empresa china podrá romper el contrato con facilidad. Entonces, es como ponerle un candadito a las regalías. Claro. Y ese hubiera sido, por ejemplo, un buen salvavidas y una buena salida, pero no la hemos visto en este contrato. Ha pasado algo en los últimos días en la Asamblea, ¿no? Correcto. El día de hoy, en realidad, desde hace pocos minutos, nos hemos enterado de que en el orden del día para la sesión de mañana, el contrato con... ¿De los diputados, senadores? Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados está en agenda, ¿no? Entonces, el contrato... Es el contrato chino. El chino. Justo del que hablábamos. Del que estamos hablando, sí. Ese es el contrato que ha pasado ya a la Asamblea. Él ha pasado por las etapas previas en comisiones. No ha sido detenido y ha sido muy controversial su aprobación en las etapas anteriores, pero ahora llegan a esta instancia en la Asamblea donde la gente de la región está preocupada, la gente de la sociedad civil, y están empezando a ya realizarse diferentes comentarios, diferentes comunicados de urgencia, instando a la Asamblea de que no apruebe un contrato cuando le quedan pocos meses a la Asamblea y al gobierno. Esta es una decisión, según todos, que no corresponde a este gobierno y no corresponde a este contrato. Que se vea en instancias más adelante, que veamos bien cómo podemos resolver, pero no son decisiones de última hora, no son decisiones de último minuto. Lo que está en juego es mucho más grande y es el futuro del litio y la industrialización del litio, que en este caso, pues, puede verse conflictuada en el futuro y en la toma de decisiones futuras que vamos a ver en este país. O sea, sí. Después el tema de las regalías también entra ahí. Correcto. El problema de que el contrato, como les decía, tiene una cláusula sobre regalías, y en particular este contrato, y es muy específica. Entonces nos va a poner ya este contrato un problema sobre las regalías futuras que podamos tener en cuanto al litio. Mucha gente dice, yo lo he escuchado al presidente, se nos va a ir el tren del litio. El tren del litio todavía tiene unos años. Lo que se nos ha ido es la oportunidad de haber hecho lo correcto. Si nosotros hemos invertido $1,000 millones como bolivianos, que nos hemos prestado del Banco Central de Bolivia, lo que correspondía a este gobierno era garantizar que esa primera inversión que hemos hecho durante 12 años, más o menos, funcione, ¿no? Y lamentablemente no funciona. Nuestra planta industrial, porque tenemos una planta industrial de carbonato de litio, está todavía en una etapa de ramp-up, de prueba, donde su crecimiento va a mostrar la verdadera capacidad de la planta. Pero no está funcionando y ya hemos invertido plata en eso. Ahora, José Carlos, evidentemente los contratos que han habido en China y con el contrato de Rusia, estos contratos deben pasar sí o sí por la Asamblea. En la actualidad, este último contrato de China ha tenido muchas observaciones. ¿Ha pasado por la Asamblea también? ¿O va a pasar recién? ¿O se han adelantado? ¿Cuál es la situación actual de mañana, esto? ¿no?
Sí, el tratamiento es mañana y el tratamiento ha seguido lo que corresponde en la asamblea, ¿no? ¿Cuáles han sido los problemas? Ha pasado primero por Economía Plural, por la Comisión de Economía Plural, donde los diputados han aprobado, ¿no? Por mayoría, que el contrato y la ley que valida el contrato, porque en el fondo es una ley muy cortita que dice se aprueba el contrato suscrito entre ILB y Jones y CBC, Hong Kong CBC, ¿no? Este contrato fue tratado en esta instancia, fue muy observado porque ya habían muchas críticas de la sociedad civil. Fue una sesión en comisión donde yo vi que se sacaron la mugre hasta las 4 de la mañana. O sea, fue una sesión maratónica, una sesión muy dura, donde hubieron además denuncias de que algunos diputados habrían recibido dinero. Fue cuanto menos un momento conflictivo para el contrato. Inmediatamente después de esto, el presidente de la Cámara de Diputados va a decir: no vamos a tratar en asamblea mientras no se realice la socialización correspondiente, ¿no?, de los contratos. Y fueron a Potosí los compañeros de YLB, y en Potosí tuvieron una socialización compleja. No fue una socialización fructífera para YLB. Y luego fueron a San Cristóbal, ya en la región, y les fue muy mal, ¿no? Yo estuve en esa socialización en San Cristóbal y llegó la comunidad de Río Grande, que es la comunidad que de entrada al salar donde está la planta de Yipi actualmente, y los compañeros de Río Grande dijeron: no queremos socialización, aquí no queremos esto, porque no queremos estos contratos. Entonces existía una resistencia y existe una resistencia a los contratos, y sin embargo hay una obstinación de querer seguir tratándolos. Entonces, ¿ha seguido el curso que corresponde dentro de la asamblea? Sí. ¿Los procesos de resistencia han continuado? Absoluto. Eso es absolutamente. Hace poco, Norlipes, porque tiene una central provincial, han presentado una acción popular. El juez, ellos lo que pedían era muy sencillo. Ellos pedían que se les haga la consulta previa libre informada y que se cuente con estudios de evaluación, estudios medioambientales serios, ¿no? El juez les acepta la demanda, luego les dan medidas cautelares y dice que el juez va a decir: entonces YLB ya no puede hacer nada con estas empresas mientras estén las medidas cautelares, y luego en audiencia va a salir y va a decir: señores, en realidad lo que ustedes han hecho no procedía. Es como borrar con el codo lo que escribió con la mano. Claro. Y la gente en la región está muy preocupada porque dice: pucha, ¿lo habrán presionado al juez? ¿Esto habrá sido algo que va en esa dirección y por eso no se nos ha dado justicia cuando corresponde? Porque los argumentos legales eran concretos. Entonces, la resistencia a estos contratos es una resistencia que va a seguir, y a esta altura, desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno debería haber hecho un balance de los distintos problemas y conflictos que pueden suscitarse. Esto sí va a calentar los ánimos en Potosí, en una situación en la que claramente uno ve las encuestas, el MAS arcista no tiene el apoyo suficiente. Ahora, en Perdón. cuanto... seguimos. Ahí hay una cosa. Entonces, el contrato de China, CBC, se va a tratar mañana. Y obviamente hay preocupación de sectores, principalmente vinculados a distintos sectores sociales, que están en contra de él. ¿Qué ha pasado con el contrato de Uranium One? ¿Ya está aprobado? ¿Está en proceso? El contrato de Uranium One... Son los rusos. Son los rusos, correcto. El contrato de Uranium One fue firmado antes que el contrato de CBC, ¿no? Sin embargo, en la asamblea se ha movido más lento que el otro. Todavía está en pañales, ¿no? Este otro contrato es mucho más, muestra mucho más fallas hasta de forma que el contrato chino. Es normal de que la apuesta haya sido por el contrato chino y no por el contrato ruso, porque realmente tiene unas falencias que son anticonstitucionales, ¿no? O sea, ellos te dicen: este contrato entra solo en vigencia si lo aprueba la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero si también se aprueban otros 3 contratos. O sea, es un contrato como una muñeca rusa,
¿no? Dentro de un contrato tienes otros 3 contratos y el contrato solo entra en vigencia si apruebas el paquete entero. Como las matroshkas. Como las matroshkas, claro. correcto. Pero solo la asamblea está viendo la primera, no está viendo las otras. Sobre los otros chiquititos no hay realmente ningún detalle sobre, por ejemplo, la comercialización, sobre los detalles para la conciliación de cuentas. Es todo un problema el contrato ruso. Ese no ha avanzado. ¿Va a avanzar? Probablemente sí. Misteriosamente es un momento de fin de ciclo y sin embargo estamos al borde de asumir compromisos por 20 o 30 años. Y eso es grave. Y mira, las empresas chinas, las empresas rusas. Solo hay China y Rusia en el mundo. No se pueden ver, digamos, tener en Bolivia contratos con empresas estadounidenses, de otro. Claro, entiendo que es un tema ideológico, ¿no es cierto? Más allá del tema ideológico, existe una política clara de sí, ellos han evaluado y según la lista que ellos tienen de las empresas que se presentaron, se firmaron 3 convenios. 2 convenios con empresas chinas, un convenio con una empresa rusa que es Uranium One Group, ¿no? En esta convocatoria hubo la participación de empresas norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, por más de que YLB ha indicado de que todos estos candidatos que se presentaron en la primera convocatoria internacional eran aptos para trabajar la extracción directa de litio en Bolivia, no obstante, ninguno más que estos chinos y rusos han avanzado. Es una posición ideológica. Puede ser, querido Marcelo. No obstante, yo prefiero creer de que la valoración ha sido técnica y de que somos un tanto más serios, más si se trata de un recurso tan importante como el litio. Estamos en un contacto en vivo y en directo con José Carlos Solón, que es sociólogo e investigador. Estamos tratando un tema sumamente interesante e importante como es el tema del litio. José Carlos, ¿cuál sería el grado de influencia o habría un grado de influencia enfocados a los impactos ambientales, económicos y sociales? Bueno, en cuanto a los impactos ambientales, la información que te dan los contratos son preocupantes, son un tanto alarmantes. Ustedes saben, se imaginarán, cerca del Salar de Uyuni vivimos en zonas bastante desérticas, ¿no? El agua normalmente es agua de pozo y se tiene que perforar en algunos lugares, si uno tiene suerte, por unos 4 o 5 metros, en otros 20 y en otros mucho más, ¿no? Okay. El agua tiene que bombearse, ¿no? No es que hay ríos, no es que tienes grandes cantidades de agua superficial. En el caso de los contratos, se ha establecido, y lo dice muy claro, de que en el caso de Uranium One Group se va a explotar una cuenca, una microcuenca que se llama Huasa-Julaca. Esta microcuenca tendría una cantidad de agua subterránea y se habrían realizado ya estudios junto a la empresa Maldonado, que es una empresa boliviana contratada por los rusos, para hacer un estudio hídrico, ¿no? Los estudios preliminares muestran una cantidad de consumo, los estudios preliminares muestran en realidad la situación de las aguas subterráneas, si quieren, ¿no? Sin embargo, el contrato ruso dice que se van a utilizar anualmente 1.185.000 metros cúbicos al año, ¿no? Okay. Esta es una cantidad bastante elevada, es una cantidad mucho más elevada que lo que consume, por ejemplo, Uyuni, que es la ciudad que está más cercana que tenemos, ¿no? Y en el caso de CBC, los datos son un poco más escuetos, ¿no? Es cantidad de metros cúbicos por tonelada de carbonato de litio, pero te muestran más o menos un consumo relativamente elevado, similar al de los rusos, con una serie de cantidad de problemas, porque va a implicar, como mencionaba, la extracción de agua dentro de territorios indígenas, de territorios de comunidades, ¿no? Y sobre este tema no se les ha consultado, entonces es un problema no menor, ¿no? Bueno, José Carlos, realmente destaco tu capacidad de explicar en facilito. Es un tema sí. Es un tema difícil, Es un tema difícil, pero ahora hemos aprendido
en facilito y perfectamente. Gracias por estar con nosotros y te comprometemos para que haya una segunda parte, ¿no? Marcelo, un gran placer, va a ser un placer volver a acompañarlos aquí con ustedes en Radio Monumental y para cualquier otra oportunidad aquí presente. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, Marce, ¿con qué nos vamos ahora? Nos vamos a ir con un nos reporte vamos a de ir. Joel. Reporte de Joel. Perfecto. Vamos con un reporte Vamos de a Joel despacho, sobre el tema de los entonces. gremiales. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice Joel? Adelante. Bien, nuevamente nos encontramos